40-30-10, los puentes de la democracia. Capítulo 2, democracia para siempre. Creo que ellos probablemente se vieron engañados acerca de que esto de alguna manera cerraba todo el juicio, cerraba todo el episodio de la persecución, de la revisión del pasado. La sorpresa que tuvieron fue el punto 30 de la sentencia, donde nosotros dijimos, no, bueno, ahora hay que investigar la responsabilidad de todos los demás. Esto no se agota en investigar qué pasó con los responsables máximos de las juntas militares. Para el gobierno de Alfonsín creo que fue sumamente importante. Tal vez sea el hecho más significativo que produjo su gobierno. Al mismo tiempo sirvió de piso para la reconstrucción de la democracia y en esa medida creo que cumplió un servicio muy importante, ¿no? Nosotros sancionamos la ley de punto final diciéndole a los fiscales, señores, tienen hasta tal fecha para formular las imputaciones. Eso es punto final. Lamentablemente pasó el tiempo y no supo aprovechar ese apoyo que tenía. Todo lo que no habían hecho en 2 o 3 años, que es formular las imputaciones, cuando se les pone el plazo, lo hacen de golpe. Y provocan una especie de citación masiva, digamos, de oficiales de las Fuerzas Armadas. Yo creo que fueron, lamentablemente, una claudicación grave, fruto de las amenazas y de la presión que se ejerció sobre el gobierno de Alfonsín. Ya habíamos puesto preso a los máximos responsables, no solamente las juntas militares, sino los que habían sido jefes de cuerpo. Les habíamos dictado condenas. Seguíamos adelante con los procedimientos, pero no estábamos en condiciones de juzgar 3.000 oficiales de la Fuerza Armada. Porque nosotros no habíamos tomado el poder por las armas. Son un retroceso en todo este proceso de recuperación del control político, porque durante muchas décadas, la verdad, los argentinos debemos hacer la autocrítica de eso, no se controlaron políticamente las Fuerzas Armadas. Se tomaron a veces como una especie de aliado político con el cual había que establecer algún tipo de relación. Nosotros vivíamos todo el tiempo caminando por el borde de la cornisa. Sabíamos que cada oficial que era citado a declarar en juicio e imputado buscaba la solidaridad de los camaradas y se inicia el proceso de Semana Santa, que encuentra rápidamente solidaridad en la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos porque obviamente estaban comprometidos con lo que había sucedido en la época del proceso, y otros porque, bueno, en términos del espíritu corporativo se sumaban a eso. Y con la consigna democracia o dictadura convocamos al pueblo. Y bueno, ahí se inician 3-4 días de movilización, tensión. En realidad Alfonsín nos sorprendió un poco a todos, porque cuando nosotros estábamos debatiendo en el gabinete de crisis que se había constituido, si marchábamos con toda la movilización de Plaza de Mayo a Campo de Mayo, que ya habíamos ido a Campo de Mayo, etcétera, etcétera, nos enteramos que Alfonsín está yendo en el helicóptero a Campo de Mayo. Saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Fue precisamente Radio Mitre que decidió hacerle un reportaje a Rico vivo y en directo desde Campo de Mayo, que bueno, nosotros obviamente no censuramos, pero eso motivó que un grupo de aproximadamente 40 militantes nuestros ocupara la radio y le sugiriera al director de la radio que no podía seguir pasando al aire ese reportaje. Esa tarea, digamos, de tener rodeado con gente de Campo de Mayo se multiplica por la espontaneidad de la gente que escucha el mensaje por radio y televisión y se larga sola para Campo de Mayo, a campo traviesa, era una multitud impresionante. Vuelve a la plaza, anuncia que habían depuesto las armas a los carapintadas y dice aquella famosa frase que las campañas de acción psicológica inmediatamente modificaron en su sentido.
Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Ahí la cortan y con eso hacen toda la fantasía de una negociación. En realidad es lo que dice es: Felices Pascua, la casa está en orden y no corrió sangre entre argentinos. Que fue el gran Antonio Cafiero, el que era presidente del Partido Justicialista en ese momento, el que sale al balcón por primera vez. El jefe de la oposición va a apoyar al presidente en ejercicio para que un golpe de Estado no se instaure nuevamente en la Argentina. Si bien nosotros planteábamos de arranque los famosos grados de responsabilidad, nunca llegábamos al punto de la obediencia ciega. Y en este caso la obediencia debida era un corte con obediencia ciega. La obediencia debida es producto de un debate que se venía dando hace ya mucho tiempo, que era restablecer lo que Alfonsín había dicho en la campaña electoral, que era la cuestión de los 3 niveles de responsabilidad. Porque los peronistas que habían empezado votando a Luder, que iba a pactar, después evolucionaron junto con la sociedad y no querían más pactar con los militares. No es poca cosa. Los factores de poder son realmente enormes, no están regulados, no están en la ley, no existen institucionalmente, pero están. En ese caldo de cultivo la gente se hartó de Alfonsín, y a eso lo salpimentó Cavallo de Estados Unidos con sus amigotes, haciendo que no le dieran pedal a la Argentina, y el país voló por el aire. Creo que su correlación de fuerza era muy mínima frente al establishment. Yo aplaudí a Néstor Kirchner cuando decidió no ir nunca a la rural. Alfonsín iba y seguía yendo, y yo le decía: doctor, no vaya. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que, muertos de miedo, se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. Las corporaciones jugaron un papel, está clarísimo. Porque vos tenías grupos económicos, por un lado, que jugaban a la desestabilización, pero también tuviste 13 paros generales. Creo que fue un error de parte de Alfonsín plantear esa ley de reorganización sindical, y también fue un error de lo que expresaba esa CGT de Ubaldini, de tenerle tan poca tolerancia después al gobierno radical. Bueno, me llama Saúl y me dice: yo quiero hacer un acto en la CGT con la presencia de Alfonsín cuando él todavía es presidente. Tratá de armar esa reunión, porque ese santo varón en alguna medida hay que darle una disculpa. 40-30-10, los puentes de la democracia. Capítulo 2, democracia para siempre.